El Mediterráneo fue en la antigüedad una de las rutas comerciales más importantes. Hoy es más bien una frontera entre Europa y África. ¿Existe todavía una historia en común que une a las diferentes culturas? Los periodistas Zineb El Masrar y Jafar Abdul Karim buscan respuestas a estas preguntas a lo largo de la costa mediterránea de África y el Levante. ¿Cómo te consideras a ti mismo como judío tunecino? Una persona con derechos y obligaciones. ¿Cómo pagas el alimento para todos estos animales? Dios proveerá. Es un viaje hacia la gente y sus sueños. Un viaje por el Mediterráneo. Hoy viajo al quinto país más pequeño de Europa. Una tierra soleada, con un legado multicultural. Estoy en Malta. Es una isla en el mar Mediterráneo que se encuentra al norte de Libia y Túnez, y al sur de Sicilia. Es un punto de fusión multicultural. Por aquí pasaron los romanos, los árabes, los británicos y los franceses. Y eso se nota en la ciudad, en la arquitectura, pero también en la gente. Tengo la curiosidad por saber qué me espera aquí, y me hace mucha ilusión conocer esta isla. La capital de Malta, La Valeta, es tan bonita que ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La república comprende las islas de Malta, Gozo y Comino, así como varias pequeñas islas deshabitadas. En 316 kilómetros cuadrados viven 500.000 malteses. Malta fue y es muy popular, significa refugio. Actualmente su densidad poblacional es la quinta más alta del mundo. La capital, Valeta, fue levantada por los cruzados como baluarte del cristianismo. Ha sido renovada y restaurada para evitar un mayor deterioro. Clave en este proceso fue el arquitecto Konrad Bohagiar, que supo combinar la arquitectura antigua con la moderna. Estamos frente al Parlamento. ¿Usted intervino en el diseño de este edificio? Sí, trabajamos con el arquitecto Renzo Piano, a quien el gobierno encargó la construcción del edificio. Todo el edificio está hecho de piedras y materiales de Malta. Lo realmente interesante aquí es que este edificio es antiguo y este otro es moderno, y sin embargo, encajan. Sí, esa es la idea. Entonces, misión cumplida. Sí, cumplida. Vea cómo caen la luz y la sombra sobre la fachada. Da la sensación de una superficie horadada, igual sucede del otro lado. Ahora lo veo. La escala es muy similar a la del edificio más antiguo. Esas líneas se ven en la parte superior. Ese triángulo sigue las líneas del patio interior. ¿La estructura que vemos allí refleja lo antiguo de una manera moderna? Sí, eso crea una continuidad entre lo antiguo y lo moderno. Konrad Bohagiar ha rejuvenecido las fachadas de La Valeta, una ciudad que se estaba desmoronando. Incluso las ruinas de la antigua Ópera Real se integraron en un teatro al aire libre. Este teatro es parte de la vida de la ciudad. Cuando se lleva a cabo una representación, como por ejemplo un concierto sinfónico, la música se propaga por las calles. Llegando a todos. Todos se enteran. A veces las personas se quedan a los lados observando, incluso si no están en el teatro. Este teatro al aire libre es impresionante. Y si miras el edificio detrás, parece que es la fachada trasera del teatro, ¿no? Sí. La elección del verde se inspiró en el verde de los balcones. Cuando es de noche y todo está iluminado, parece como si la fachada estuviera más cerca. Esto crea la sensación de una elevación, como en el antiguo teatro. Konrad Bohagiar está convencido de que La Valeta solo puede estar viva si el pasado se integra en el presente. La historia de la ciudad debe enriquecerla, no limitarla. Me muestra la mágica vista que hay desde los Upper Barraca Gardens. Cuando miras esto, te quedas sin palabras. Este jardín fue levantado en el bastión más alto de la fortificación. Originalmente, los edificios en Malta tenían 3 o 4 pisos como máximo, como aquí, bajo y horizontal. Hace 5 años se aprobó la construcción de edificios altos.
Muchos de ellos tienen ahora 30 o 40 pisos de altura. ¿A usted le gusta esto? No, no estoy entusiasmado porque cambiará para siempre el paisaje tradicional, pero el progreso es ineludible. No puedes controlarlo, pero tampoco creo que haya que temer los cambios. Malta es un país entre la modernidad y la tradición. Por un lado está el auge inmobiliario. Por el otro, playas fantásticas y lagunas. Este país insular busca un equilibrio entre el turismo y sus habitantes. El pequeño pueblo de pescadores, Marsaxlokk, es el hogar de los Lucy, las típicas embarcaciones de madera maltesas. Un paraíso. Viajo al sur de la isla, en busca de una especialidad maltesa muy particular. Ahora estoy en Sigiwi. Me explicaron que, así como los alemanes tienen las salchichas y los italianos la pizza, los malteses tienen los pastizzi. Eso tiene que estar buenísimo. Tengo hambre y estoy deseando comer algo. Sigiwi está a 10 kilómetros de la capital de Malta. El lema aquí es Labore et Virtute, trabajo y virtud. Quedé con Marilu Vela, la fundadora de Pastizzi Gourmet. Hola, ¿eres Marilu, la mujer de los Hola. pastizzi? Sí, Encantado de conocerte. igualmente. Bienvenido a mi casa. Muchas gracias. ¿Listo para hacer los pastizzi? Estoy listo para cocinarlos por primera vez. Bien. De acuerdo, vamos a la cocina. Marilu Vela es una institución en Sigiwi. La reina de los pastizzi, el bocadillo favorito de los malteses. Todos con los que me encuentro aquí hablan de los pastizzi y dicen, tienes que probar los pastizzi. Por supuesto. Quien viene a Malta tiene que comer pastizzi. Nosotros los comemos para desayunar, almorzar o merendar. Y si no tienes ganas de cocinar, puedes comerlos también en la cena. Se hacen rápido. Se encuentran en todas partes, en cada ciudad, en cada pueblo. ¿Haces diferentes tipos de pastizzi? ¿Qué tienen de especial los tuyos? I make pastizzi without lard because the traditional Hago pastizzi sin grasa. Tradicionalmente se elaboran con grasa de cerdo. Así que intenté encontrar una alternativa. ¿Veganos o vegetarianos? Sí, ¿Dirías que exactamente. la comida más tradicional de Malta es vegana o vegetariana? No, it's quite meat-based. No, aquí abunda la carne. El plato maltés más popular es la carne de conejo. ¿Conejo? Sí, conejo frito con ajo. Okay. He oído que el idioma maltés y el árabe tienen similitudes. Haré una prueba. ¿Cómo se llama esto en maltés? En árabe decimos ashin. En maltés se llama shashina. Es casi igual. Sí, Me dijeron que el idioma maltés es muy similar al idioma árabe. Decimos ashin y ustedes dicen hashina. es un idioma simétrico. El 60% proviene del árabe porque durante mucho tiempo nos gobernaron los árabes. Entonces, ¿podemos hablar árabe? Está bien, intentemos. Si digo kifki, Decimos taiba. ¿ustedes dicen taiba? Sí, exacto. ¿En el idioma maltés común dices taiba? Sí, taiba. ¿Y esto con los guisantes? No, eso es italiano, piselli. Piselli. Pero nosotros le decimos albazela. Eso también es similar. Sí, sí. ¿Cómo le llaman ustedes al cuchillo? Sekina. ¿También se llama así? Después de la clase de idiomas, sigue la clase de cocina. ¿Traes el relleno? Sí, aquí está. Ya está todo listo. Aquí está la ricota. El queso de ricota y los guisantes. Dicen que quien ha visitado Malta una vez, vuelve. Solo por la cocina maltesa. Los platos son deliciosos y grandiosos. Especialmente los pastizzi, según la receta de Marilu. Y yo tampoco lo hago mal, ¿verdad? Bien. ¿Al horno? Sí. Bien. Mientras se hornean los pastizzi, Marilu me muestra la localidad de Sigiwi. Nuestro paseo nos lleva a la iglesia de San Nicolás. Malta es católica. ¿Qué influencia tiene aquí la iglesia? Marilu me explica que Malta es uno de los países más conservadores de Europa. I love Malta, otherwise I wouldn't say. Amo Malta, si no, no me quedaría aquí. Malta losing Pero creo que existe el riesgo de que Malta pierda su alma.
Las nuevas construcciones son cada vez más altas y algunas personas son demasiado conservadoras. Are way too conservative. ¿Cómo te afecta eso? Afecta a los jóvenes, especialmente a las mujeres. Por ejemplo, aquí el aborto es ilegal. ¿El aborto no es legal? So that creates quite a lot of problems because No, eso crea muchos problemas porque solo los ricos pueden pagarlo. go to other countries. Van al extranjero para hacerlo o aquí en el mercado negro. So Y si quieres divorciarte, ¿hay una nueva ley sobre eso? yes, that was introduced Sí, around una ley que se aprobó hace 6 o 7 años. Y antes de eso no podías. No, antes no había divorcio en Malta. Un aroma grandioso nos atrae nuevamente a la cocina. Allí me esperan mis primeros pastizzis caseros. ¿Están listos los pastizzis? Sí, ya están. Ah, se ven tan bien. Dorados, simplemente perfectos. Dorados, se ven muy crujientes. Bueno, probaré el que tiene queso. Este. Sí. Está muy bueno. ¿Está bueno? Sabe muy bien y está delicioso. Realmente bueno. Son mejores cuando están recién salidos del Sí, horno. son realmente buenos. Podría quedarme todo el día comiendo esto. Realmente saben muy bien. Al principio te preguntas, ¿qué tienen de especial? Pero luego compruebas lo bien que saben, que huelen. Vale la pena. Me alegra que te gusten. Este país insular es miembro de la Unión Europea desde 2008. Y aquí, en este paraíso fiscal, a la gente le gusta presumir de lo que tiene. Sobre todo, los ingleses ricos eligen Malta como lugar para retirarse. También los fanáticos de los automóviles. Inesperadamente, me encuentro con un desfile de coches antiguos en La Valeta. Pero Malta también tiene su lado oscuro. A finales de 2017, un asesinato sacudió la política maltesa y sumió al país en una crisis. La periodista Daphne Galizia reveló los mayores escándalos de corrupción de Malta. Poco después, fue víctima de una bomba Lapa en su automóvil. El asesinato conmocionó al país y acabó con la carrera de varios políticos. En octubre de 2017, la periodista Daphne Galizia fue asesinada a pocos metros de su casa. Su trabajo periodístico se había centrado en la corrupción política y financiera aquí, en Malta. Y es importante para mí, como periodista, pasar y sentar un precedente. Porque creo que una democracia debe garantizar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Al fin y al cabo, Malta es parte de la Unión Europea. Y espero que la libertad de prensa y la libertad de expresión estén entre sus fundamentos. Un país está de luto y pide el fin de la corrupción y la mentira. Malta ahora tiene que demostrar que aquí rigen el Estado de Derecho y la libertad de prensa, para que Daphne Galizia no haya muerto en vano. Me voy de la isla principal de Malta y viajo en ferry hacia el noroeste. Ahora vamos a Gozo. Es una isla, también parte de Malta. Y allí visitamos la ciudad de Victoria. Esta pequeña población tiene 2 óperas y la pregunta es, ¿por qué 2? Gozo es la segunda isla más grande del archipiélago de Malta. Tiene solo 14 kilómetros de largo y poco más de 7 kilómetros de ancho. La mayoría de los 31,000 habitantes viven en la capital de la isla, Victoria. Aquí, todo es un poco más tranquilo que en la isla principal. Estoy particularmente interesado en los 2 teatros de ópera, el Aurora y el Teatro Astra. Aquí he quedado con el director John Galea. Ambos edificios están a solo 300 metros de distancia. Vine a Gozo porque me interesaba encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué necesitan 2 óperas en una isla tan pequeña?
Porque existe una rivalidad entre las dos orquestas que hay en Victoria. Una fundó el teatro de ópera Aurora y la otra el Teatro Astra. Ambos surgieron de la rivalidad artística, pero en un buen sentido de la competencia. ¿Cómo afecta la competencia a la calidad de las producciones que realizan? Está claro que mucho más esfuerzo proviene de los miembros de la ópera Astra, ya que ahora mismo hacen lo posible por alcanzar un altísimo nivel artístico. Ambas óperas fueron construidas a finales de los años 60 y ambas compiten por ser la mejor. ¿Y los visitantes van a ambos teatros? ¿O tiene usted la sensación de que son solo fieles a una de las dos óperas? Algunos seguidores sí. Es casi como un club de fútbol. Sí, es verdad. Pero hemos ido madurando, cosechando un éxito tras otro. La gente visita las dos óperas para ver quién está a qué nivel. Siempre hay competencia. Tenemos algo así como la meca de la creación artística. Este país insular tiene otra característica especial. En 2017, el Parlamento maltés legalizó casi por unanimidad el matrimonio para parejas del mismo sexo. Desde entonces, las organizadoras de bodas, Jules Wilshire y Catherine Goods, han casado en gozo prácticamente a más parejas homosexuales que heterosexuales. Un negocio en auge. Ustedes dos estarán aquí atrás. ¿Quieren venir conmigo? Y ambos estarán uno frente al otro. Aquí tendrán lugar las lecturas, sus votos y el intercambio de anillos. Todos sus invitados estarán sentados en la terraza, mirando en esa dirección para que tengan esta vista increíble. De regreso en la Valeta. Me sorprende lo progresista que es la Malta católica con el tema de la homosexualidad y las personas transgénero. En el índice Spartacus, el ranking de países aptos para el turismo gay, Malta ocupa actualmente el número 1 de Europa. Quiero saber más. Me encuentro con Clayton Mercica, representante del colectivo LGBTQ maltés. La Iglesia Católica es muy influyente aquí en Malta. ¿Cómo repercute esto en los derechos del colectivo LGBTQ? El referéndum sobre el divorcio de 2011 demostró que la gente había progresado y reclamaba el derecho al divorcio. Eso cambió incluso la actitud de la Iglesia, que ya no interfiere tanto en el derecho de las personas a elegir cómo quieren desarrollarse. Desafortunadamente, Malta sigue estando bastante atrás en lo que respecta a los derechos de la mujer y del derecho reproductivo. ¿Y qué sucede con los derechos LGBTQ? Bueno, sí, ahí es todo lo contrario en Malta. Cuando se trata de derechos LGBTQ, Malta es muy progresista. Apenas hay casos de abuso u homofobia hacia nuestra comunidad. Pero sí hemos tenido casos este año, por ejemplo, contra una mujer transgénero que enfrentó abuso físico y en línea. Eso fue bastante impactante para nosotros. Clayton organiza anualmente la Semana del Orgullo y la Marcha del Orgullo en Malta. Clayton, trabajas para una organización que se ocupa de los derechos LGBTQ aquí en Malta. ¿Qué haces exactamente? Aunque Malta es muy pequeña, todavía estamos muy aislados. No hay muchos lugares LGBT a los que podamos ir. La mayoría son eventos. De eso nos encargamos nosotros. También existe la ONG Allied Rainbow Community, con el objeto de lograr una especie de sentido de pertenencia y comunidad para todo el colectivo LGBT. Malta tiene muchas caras. Muchos solo conocen la hermosa isla vacacional, pero también
es uno de los escenarios de la crisis de refugiados. Continuamente llegan barcos que han rescatado a sobrevivientes en el Mediterráneo. Esto se debe a la ubicación geográfica del país, a solo 350 kilómetros de la costa libia. Más de 15.000 personas se han ahogado intentando llegar a Europa en los últimos años. Me encuentro con sobrevivientes que llegaron a Malta. ¿En qué año viniste? En 2018, ¿De dónde? de Libia. ¿Por mar? Sí, por mar. ¿Cómo fue el viaje y cuáles fueron las dificultades? Bueno, vinimos aquí con un pequeño bote, los llaman los botes de la muerte. Subes y o sobrevives o mueres. Ahora te ríes de eso, pero fue difícil, ¿no? Sí, fue muy difícil. Estuvimos 7 días más esperando en el mar. Durante esos 7 días estuvimos a bordo de un barco que contactó con varios países, pero nadie quiso acogernos. Entonces, las Naciones Unidas decidieron que debíamos venir aquí, a Malta. Su destino me conmueve enormemente. ¿Qué sucederá con ellos? ¿Cuántos más quedarán varados en esta isla? ¿Cuándo encontrará la Unión Europea finalmente una solución? Me encuentro con Darin Samidlupi. El fotógrafo maltés capturó en imágenes el drama de los refugiados. ¿Qué significa el mar Mediterráneo para ti hoy? Para mí personalmente es muchas cosas. Primero que nada es mi hogar. Pero si nos fijamos en los últimos 20 años, es también un cementerio. Para muchas personas que vienen de África e intentan llegar a Europa, la mayoría de los refugiados proceden de Libia. La cifra de fallecidos es enorme. Las historias de Darin son conmovedoras. Me muestra fotos de rescates de los que ha sido testigo. Hubo momentos en los que guardé las cámaras y me puse a ayudar. De todos modos, tenía suficientes fotografías, así que no tenía sentido hacer más. ¿Puedes mostrarme algunas? Sus fotos revelan de forma descarnada lo que muchos no quieren admitir. Se trata de vidas humanas. Este hombre acaba de ser rescatado. Estas personas no saben si vivirán o morirán. Por eso es una experiencia emocional muy fuerte para ellos darse cuenta de que han sobrevivido. Muy conmovedor. Sí, totalmente. Algunos rompen a llorar, algunos celebran, cantan y oran, pero hay mucho llanto. Hay una operación de rescate que Darin no olvidará nunca más en su vida. El fin de semana más dramático para mí fue la Semana Santa de 2017, cuando varias personas cayeron al mar. Fue una lucha tremenda para ellos. ¿Cómo te afectó esto? Tengo muchos recuerdos que me vienen a la mente y que no desaparecen. A veces vuelven a mí en los momentos más inesperados. Pero luego pienso en los cientos que sobrevivieron ese mismo fin de semana. Pienso en los bebés cuyas vidas se salvaron. Según tu opinión, ¿qué normas deberían cambiar desde la perspectiva europea? Me gustaría ver más solidaridad entre los distintos países europeos. Cuando se trata de crear una política a nivel europeo sobre cómo repartirse a estas personas, todos los países deberían ponerse de acuerdo en una línea. Desafortunadamente esto es un problema, porque hay algunos miembros de la UE que cambiarían el principio de acogida o incluso se oponen rotundamente a recibir refugiados en su país. Mientras Europa no se abra ni ayude,
o la situación en los países de origen no mejore, seguiremos viendo estas terribles imágenes del mar Mediterráneo. Malta ha sido muy, muy intensa. No esperaba vivir tantas cosas aquí. La isla es muy pequeña, pero con una arquitectura muy variada. Y a veces tenía la sensación de que yo también podría ser maltés. Están muy cerca de lo árabe, pero al mismo tiempo de lo europeo. Y cuando hablan, tenía la sensación de que los entendía, algo que nunca hubiera esperado. En mi caso, no podría comparar a Malta con otro país, sino que sencillamente se representa a sí misma.